Bienvenido a un nuevo tutorial de Nancy a Crochet. Antes de comenzar te invito a que te suscribas, comparte y me dejes un comentario, una manito arriba, y también quiero mandarle un saludo muy especial a todas esas personas que me siguen, que me ven en todas partes del mundo. Y también le quiero mandar un saludo muy especial a Sandra Peña, a Adriana, a Elda, a Dora, a Sofi. Ese es un saludo especial y a todas esas personas que me siguen. Estas personas me siguen desde el primer día. Muchas bendiciones. Dios las bendiga por su apoyo. Hoy tenemos esta preciosa hormiga en anillitas de latas, subiendo sus ramitas. Y vamos a comenzar el paso a paso. Bueno, hoy voy a utilizar un hilo de algodón mercerizado, mi gancho de tejer de 1 y mi anillita. Estas anillitas usted las consigue en las latas de alimento. Aquí vamos a comenzar en esta punta, aquí. Aquí vamos a comenzar haciendo un nudito deslizado para sujetar nuestra anilla. Y aquí vamos a comenzar haciendo 8 medios puntos. Aquí vamos a hacer 24. Y aquí ya completamos los 4 para que sean 12 y 24. 36 medios puntos. Ok, aquí ya llego y deslizo. Aquí hago una cadena de altura y aquí voy a comenzar haciendo mis medios puntos. Así, voy tejiendo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando llegue aquí, aquí yo voy a deslizar. Así, hago una lazada y comienzo a hacer aquí medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí, cuando ya llegue aquí al punto 8, yo voy a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Y me vengo deslizando así hasta llegar aquí a mi anillita donde comencé. Me voy deslizando. Esta es la primera patita. Así, me vengo deslizando. Cuando llegue aquí donde comenzamos, donde está el medio punto alto, ahí también me deslizo y hago lazada y comienzo haciendo 1, 2 y 3. Y repito esto mismo. Mis mismas cadenas me deslizo y me vengo haciendo medios puntos altos hasta llegar aquí. Entonces ya aquí llegué aquí, fíjese, al medio de la anillita. Estando ya aquí, yo me voy a deslizar, igual como dice aquí que me deslicé. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí yo mido y hago 11 y 12. Y hago lazada y cuento 1, 2 y 3. En la cuarta cadena entro haciendo medio punto alto. 2 y hago 1 y 2. Entro ahí mismo, me deslizo. Y comienzo a deslizarme haciendo puntico deslizado. Este es el bracito. Así. Me voy deslizando hasta llegar a la anillita también. Así. Ahí ya llego. Aquí, este es el bracito. Aquí, cuando lleguemos aquí así, usted lo voltea para que le quede en el derecho. Así. Si usted quiere un bracito más largo, usted le da más cadena. Aquí entro y me deslizo y continúo haciendo
medios puntos así hasta llegar donde comencé. Ahí fue donde yo comencé. Entonces aquí ya yo voy a comenzar la cabeza. Aquí en la cabeza vamos a comenzar haciendo primero una cadena de altura. Y aquí usted va a hacer 1, 2 y 3. Gira su anillita, como usted agarró fueron las hebritas de adelante, usted aquí va a hacer 1, 2 y 3. La otra hebrita. Aquí, donde hizo su cadenita de altura, ahí usted desliza. Así. Aquí ya nosotros vamos a comenzar a hacer aumento. Usted va a poner su separador. Aquí hace su cadena de altura y va a comenzar haciendo aumento. Aquí yo hago mi primer medio punto, pongo mi separador y comienzo haciendo aumento. Esta vuelta la vamos a terminar con 12 medios puntos. Aquí ya termino mi vuelta, quito mi separador y deslizo. Así. Aquí hago una cadena de altura y voy a hacer mi primer punto y pongo mi separador. Y aquí voy a hacer 1, 2 y aquí voy a hacer un aumento. Y continúo haciendo otro aumento. 2 aumentos seguidos y continúo haciendo un punto en cada punto de base. Terminamos con 14 medios puntos. Aquí llego y deslizo. Aquí voy a tejer los mismos 14 medios puntos. Aquí termino mi vuelta y hago una cadena, hago mi medio punto y pongo mi separador. Aquí ya voy a hacer 1 y 2. Usted lo mide así. Que le quede, fíjese que le quede aquí. Aquí en esta misma punta, usted aquí va a hacer un aumento. Esta vuelta la vamos a terminar con 15 medios puntos. Y hace un aumento y continúa tejiendo un punto en cada punto de base. Y termino mi vuelta y deslizo. Así, aquí hago una cadena y hago un medio punto, pongo mi separador. Así. Y aquí voy a comenzar haciendo mis disminuciones. Una, se abre bien la cabecita y hace 2. 2 disminuciones seguidas y continúa un punto en cada punto de base. Así. Hasta llegar donde tenemos nuestro separador. Usted puede hacer su hormiguita con el color y el hilo que usted tenga. Aquí quito mi separador y deslizo. Así. Y hago mi cadenita de altura. Abro bien. Y hago, desde que comienzo con una disminución. Pongo mi separador. Y hago aquí otra disminución. Así. Y continúo haciendo un punto en cada punto de base. Entonces ya aquí ya llego y antes de deslizar yo voy a comenzar haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hago lazada y cuento 1, 2, 3.
en la cuarta cadena, ahí voy a hacer mis puntos medio alto. Hago 1 y 2 cadenas y entro ahí mismo y me deslizo. Esto es para hacerle las antenas. Aquí me voy deslizando hasta llegar abajo donde tengo que deslizar. Quito mi separador y deslizo. Ahí. Así. Aquí me deslizo. Esta es la primera antenita. Si usted desea, usted puede hacer unas antenitas más largas. Aquí yo voy a hacer un medio punto, 2, y aquí me hago mi otro medio punto. Apriete bien las puntaditas y hago 1, 2, 3, igual lo mismo que hice en el otro. Hago mi lazada y cuento 1, 2, 3. En la cuarta entro haciendo medio punto alto 1 y 2. Y hago 1, 2 cadenitas y entro y deslizo y hago medios puntos hasta llegar abajo al comienzo de la cabeza. Aquí entro, me deslizo y hago 1, 2, doblo mi cabecita. Esto ahora usted lo rellena, un relleno suave, así, se lo va haciendo aquí y aquí me deslizo, así, hago una cadena y corto mi hebra. Esto lo vamos a rellenar y a cortar, a cerrar con aguja lanera. Ya yo lo voy a ir rellenando. Entonces ya, mire, ya aquí ya les rellené y vamos a comenzar a cerrar. Con la aguja lanera usted va agarrando las hebritas de afuera, así. Y esto lo va a agarrar en todo el contorno. Luego cierra su cabecita. Entonces aquí, mire ya cómo nos queda. Usted le coloca aquí sus ojitos, una mostacilla, y se la coloca, mire, 1, 2, 3, en hilera 3 del cuellito hacia arriba. Y le coloca ahí sus ojitos. Ahora vamos a hacerle los zapaticos. En los zapaticos usted va a hacer un nudo deslizado. Así. Desliza y hace 1, 2, 3 y 4 cadenas. Aquí va a ser medio punto. 1, 2 y en la última hace 3 medios puntos en ese mismo punto, o sea, en aumento. Así. Y luego continúa haciendo 1 y en ese hace 2 para completar los 3 que fueron los que hizo en esta punta. Aquí pone esto para ir viendo dónde es que comenzó y dónde terminó. Aquí va a ser un aumento y hace 1 y aquí hace un aumento triple, o sea, seguido, 3 seguidos. Aquí hizo 1, 2 y aquí hace 3 y aquí hace un medio punto y aquí hace otro medio punto y completa aquí el otro aumento porque usted hizo 1 cuando comenzamos y aquí vamos a hacer solo 2 aumentos aquí.
Ya teniéndolo así, usted va a agarrar la hebrita de atrás, un punto en cada punto de base. Ya termino mi vuelta y comienzo haciendo una vuelta de medio puntos, pero ya agarrando toda la hebra. Ya ahora en esta quinta vuelta voy a tejer 1, 2, y aquí voy a tejer 3 medio puntos y voy a hacer una disminución, 2 y 3. 3 disminuciones seguidas. Ya hice 3 medios puntos y ahora continúo haciendo 1, 2 y 3. Ahí termino y comienzo esta vuelta 6. Hago 1, 2 y hago una disminución. Aprieto bien aquí y hago otra disminución. O sea, 2 disminuciones seguidas y hago un punto en cada punto de base. 1, 2 y 3. Y aquí me deslizo. Hago una cadena y este zapatito lo acomodo bien, que me quede así. Miren, me va a quedar así. Ahí yo lo relleno, corto mi hebra para luego colocarlo. Así, ahora lo vamos rellenando. Entonces, mire ya su zapatico. Cuando ya usted tenga su zapatico, usted va a colocar, va a agarrar las hebritas, solo las hebritas de afuera. Las va agarrando una por una y luego nosotros vamos a colocar en esta parte la patica para que ya nos quede dentro. Así, nosotros ya, aquí ya yo llego. Aquí yo le voy a colocar su patita. Tiene que estar pendiente que la patica le quede dentro. Así. Se la coloca a la suebra, aprieta bien y luego atraviesa la aguja por el medio de la patita. Así. Para que esto ya le quede incorporado dentro. Así. Y la patica le quede asegurada también, porque si no usted la ala y se le sale. Cambio así, ya usted la deja ahí. Y así como hace esta, como coloca esta, usted va a colocarle la otra patica también. Entonces ya mire cómo nos va quedando la hormiga. Mire. Ahora le vamos a hacer su ramita. Usted le puede hacer una ramita, una flor, lo que usted desee, usted se lo hace. Yo le voy a hacer una ramita y aquí yo le voy a hacer 25 cadenas. 3. Aquí ya teniendo sus cadenas, usted comienza a deslizarse. 1, 2, 3, 4 y 5. Para que le quede esta ramita hacia arriba, como esta. Y aquí ya usted hace 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Se viene y hace un puntico deslizado, un medio punto, lazada, hace un punto medio alto, hace uno alto, medio alto y aquí hace medio punto. 2 veces, ahí mismo en ese hace 2 veces.
dobla su hojita y hace lazada y entra y hace un medio punto alto, aquí hace un punto alto, aquí hace un medio punto y aquí hace un punto bajo y aquí se desliza, hace una cadena y va a entrar haciendo puntos deslizados en el centro, así, se va deslizando por el centro, aquí con mucho cuidado. Entonces aquí continuamos y cuando ya usted llega aquí en esta parte de su cadena, de ahí se desliza, así, y aquí ya le queda su hojita. Y aquí continúa deslizándose hasta llegar al final. Ya cuando ya lo hayamos tenido ya todo completo, se lo vamos a colocar de esta manera. Yo ahora que ya regreso con el resultado final. Bueno, amiga, mire qué preciosa nos quedó la hormiguita. Mire, usted le puede colocar lo que usted desee. Si quiere una ramita, le pone y del color que usted desee. Yo espero que te guste, que la elabores, que la pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like, compartir. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.